eso. En esta mañana les invito una vez más a abrir sus Biblias a Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios. Nos encontramos ahí en esta epístola ya por meses, desde que yo estuve fuera y siempre tuve el deseo de continuar a través de estos pasajes y terminar la epístola. Y nos encontramos ahora en el capítulo 4 de Efesios, y al comienzo del capítulo 4, todavía en un sentido repasando, pero volviendo a verdades nuevas que no hemos visto. Me gustaría orar, pedir que el Señor nos ayude a entender su palabra en esta mañana y que realmente salgamos de aquí enseñados por Él. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de abrir tu palabra, examinarla, y pedimos que tu Espíritu que reside en nosotros nos enseñe, que abras nuestro entendimiento, que tu luz ilumine nuestros corazones y, Señor, que podamos discernir lo que tú quieres decirnos hoy. No es un accidente que estamos aquí. No es algo arbitrario por lo cual nos encontramos en este pasaje, sino que es parte de tu plan y providencia para nosotros hoy. Pedimos que ministres a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4 de Efesios. Nos encontramos en estos primeros versículos del capítulo 4, una porción donde Pablo está instruyendo a los creyentes, a los santos. Así comienza la epístola dirigida a los santos, los creyentes, los redimidos, acerca de las implicaciones prácticas de lo que él ha estado enseñando. Como hemos visto, los primeros 3 capítulos nos hablan de lo que Dios ha hecho a nuestro favor al salvarnos. Y habiendo sido salvados, fuimos incluidos en su iglesia. Tremendo concepto y tremenda realidad en estos capítulos 3, que estaremos meditando las implicaciones a través del resto de la epístola. Y como vimos en estos primeros 3 capítulos de Efesios, constituyen la parte doctrinal de la carta, donde Pablo enseña lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, nos va a hablar el apóstol Pablo lo que nosotros hacemos, cómo respondemos a la luz de lo que Dios ha hecho. Por eso el capítulo 4 comienza, no sé si notaron, yo pues, la palabra esa pues es muy importante, yo por tanto. Ese por tanto es una conexión con los capítulos que acaban de enseñar, el capítulos del 1 al 3. Hay una conexión íntima entre lo que Pablo enseña a partir del capítulo 4 en adelante con lo que él acaba de enseñar en los capítulos 1 al 3. ¿Quiénes son los santos? Nos ha enseñado Pablo cómo llegamos a ser santos, y ahora nos enseña a partir de este capítulo 4:1 lo que ahora los santos hacen como resultado de lo que Dios ya ha hecho. La salvación es de Dios, de un principio al fin. La salvación es algo que Dios ha hecho, pero Dios no nos deja simplemente sin responder. Nos da instrucciones a través de su palabra de cómo comportarnos a la luz de lo que Dios ha hecho. Pablo dice en el versículo 1 a estos creyentes: os ruego como prisionero del Señor que viváis de una manera digna al llamamiento con que habéis sido llamados. La palabra andar, caminar, se refiere, por supuesto, a un estilo de vida. No es simplemente responder a un credo o decir que somos cristianos, sino que Pablo se refiere ahora a nuestro andar. No es simplemente algo que creemos, sino que se traduce en una conducta correspondiente. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ser santo o cristiano no simplemente es un título que uno lleva, sino que se distingue por una manera de vivir que manifiesta
manifiesta obediencia a Dios y refleja nuestra nueva naturaleza. En 1 Juan 2:6 que leímos hace un ratito, claramente nos enseña el apóstol Juan que no es suficiente decir yo creo, yo creo, yo creo. Porque recuerdan ustedes el capítulo 2, nos dice el versículo 3, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos. No es cuestión de decir si yo creo en Jesús, yo creo en Cristo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo respondes a esa fe que proclamas? ¿Es correspondiente con lo que dices o es simplemente un dicho? ¿Qué tienes tú? ¿Tienes una creencia intelectual o se traduce en una conducta apropiada? Continúa Juan diciendo, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, noten que Juan no tiene muchos pelos en la lengua, dice, es un mentiroso. Es un mentiroso. O sea, decir que soy cristiano y no guardar los mandamientos que están expresamente enseñados en la palabra de Dios es ser mentiroso. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, yo he subrayado en mi Biblia todas estas realidades para ver, comprobar a menudo, ¿soy creyente? ¿Soy hijo de Dios? Yo sé que soy, pero esto me anima. ¿Cómo lo sé? Guardo su palabra. No perfectamente, porque nadie es perfecto. No podemos cumplir todo lo que el Señor nos dice a la perfección, pero la inclinación de nuestro corazón y el hecho de que hemos sido transformados por el Espíritu Santo de Dios nos mueve a obedecer. Y ese impulso es de Él. Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Bueno, eso es realidad de que somos de Él y guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en Él, entonces Juan concluye, debe andar como Él anduvo. ¿Ok? Ahí está. Debe andar como Él anduvo. Entonces, eso es lo que Pablo ahora en el capítulo 4 de Efesios, a partir de este versículo 1 en adelante, comienza a instruirnos. Él nos dio vida, somos de Él, somos redimidos, somos parte de su iglesia. Muy bien, ahora debemos vivir de acuerdo a eso. El capítulo 2, versículo 10, ustedes recuerdan, nos dice Pablo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios. La iglesia es la obra de Dios, no es la obra de ningún ser humano. Entonces ahora la exhortación es andar de una manera digna a esa realidad. Fuimos creados para buenas obras y a partir del capítulo 4, versículo 1, Pablo nos va a hablar de esas buenas obras. Esto es cómo andamos de una manera digna. Entonces andar implica actividad, implica movimiento, progreso, avance. La vida cristiana no es una vida estática. No es simplemente una conversión y garantía de ir al cielo. Hay gente que dice, yo me convertí en tal día, en tal año, y la verdad que si uno lo ha conocido por años se da cuenta, bueno, ¿y qué pasó en tu vida? No, es que yo me convertí. ¿Dónde fue? Una campaña de Billy Graham, me acuerdo, levanté mi mano y fui al frente, firmé una tarjetita. Eso no es conversión. Bueno, el punto, ustedes saben lo que estoy diciendo. Convertirse a Cristo no es simplemente una garantía de ir al cielo, sino que se refleja en una conducta apropiada. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Noten, el Señor promete y garantiza hasta el día de Jesucristo. La obra de salvación en la salvación, en nuestra experiencia, comienza en el momento de regeneración, cuando nacimos de nuevo. Y continúa, por supuesto, el resto de nuestra vida hasta que Él venga por nosotros o Él nos lleve a su presencia a través de la muerte. Pero el punto es ese, que la obra que Él comenzó, Él está perfeccionando. Hay días y momentos en nuestra vida que no mostramos mucho crecimiento, es cierto, tenemos
momentos en nuestra vida tal vez de sequía espiritual o de frialdad, etcétera, pero Dios no termina su obra. Y en esos momentos de frialdad y sequía espiritual, a veces el Señor nos envía una disciplina especial para nosotros que nos enseña que estamos mal y volvemos nuestro rostro a Él y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y seguimos adelante. O sea que la obra de Dios continúa. La vida cristiana comienza entonces en el nuevo nacimiento, la regeneración, y progresivamente avanza en madurez en diferentes grados y etapas de crecimiento. No todos estamos al mismo nivel, como sabemos, por experiencia y porque claramente nos enseña, por ejemplo, 1 Juan 2, se dirige a los creyentes y les dice el versículo 12, os escribo a vosotros hijitos. Hijitos son los creyentes, los convertidos, los que pertenecen al Señor, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y después comienza a describir a estos hijitos, a los creyentes, a través de aquí 3 etapas de crecimiento. Padres, les dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Continúa diciendo, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Etapas de crecimiento, etapas de desarrollo en la misma congregación a la cual Él se dirige. Y ahí estamos nosotros. Hay niños entre nosotros espiritualmente hablando, hay jóvenes espiritualmente hablando y hay ya gente madura espiritualmente hablando en el Señor. Entonces, eso es lo que notamos. Fuimos radicalmente transformados por la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios por su Espíritu en nosotros. Él nos dio vida, capítulo 2 de Efesios, versículo 5. Nacimos de nuevo y a partir de ahí comenzamos a andar como individuos que han resucitado, como dice Romanos 6, a vida nueva. Hemos cantado de eso, ¿notaron? No somos lo que éramos, recordamos lo que éramos y nos damos cuenta, ¿qué cambio ha resultado? No fue un cambio simplemente de labios, de pasar de ser católicos a pasar a ser protestantes. No, fue un cambio real, un cambio en nuestro interior. Nacimos de nuevo. Y ya vimos en esta epístola, observamos que esta palabra digna o andar dignamente del llamado tiene 2 ideas principales. No las vamos a elaborar, simplemente mencionar. La primera idea es equilibrio. El mismo peso. La idea es de tener el mismo peso entre lo que uno cree y la doctrina, lo que uno profesa y la práctica. Esa es la idea. En otras palabras, Pablo está diciendo que nuestro andar o caminar como creyentes en Cristo Jesús debe ser equilibrado, debe ser coherente con lo que decimos que somos. En segundo lugar, esa palabra andar de una manera digna quiere decir apropiada. Nuestro andar debe adornar la doctrina que profesamos, que es lo que Pablo le instruye a Tito. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de Tito, Pablo le está escribiendo a Tito y le enseña a Tito cómo y qué enseñar a la congregación. Y en el versículo, creo que es el 9, el versículo 10, perdón, que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Esa es la idea, que nuestra conducta adorne nuestra doctrina, no que la embarre, no que la haga pedazos, no que la ensucie. Qué triste es ver gente que dice que es creyente y su vida es un desastre. No están adornando la doctrina que profesan, la están embadurnando, la están ensuciando. Bueno, eso es lo que Pablo nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Pablo le dice a Tito, eso enseña a Tito. Entonces, en resumen, debemos vivir de acuerdo a lo que somos. Fuimos llamados por Dios a salvación, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos llamados a eso, ahora andemos en buenas obras. Ya hablamos de lo que significa ser llamado y es
Esa es una doctrina tan importante de entender. Es una doctrina que nos enseña que cuando Dios llama a salvación, ese llamado es eficaz. No es simplemente una invitación del Evangelio, un llamado general a la gente a recibir a Cristo, que es el llamado del Evangelio, es el evangelismo, que se presenta al Evangelio y la gente es llamada a creer, por supuesto. Vemos eso en el capítulo 17 de Hechos. Pero el llamado al cual Pablo se refiere acá es un llamado interno, un llamado eficaz, poderoso en la vida de los llamados, que siempre resulta en salvación. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice en el capítulo 6 de Juan, todos los que el Padre me da vendrán a mí y yo les doy vida eterna, por supuesto, y los resucitaré en el día futuro? Pero nadie viene a mí, dice Jesús, simplemente por casualidad o porque se le prendió la lamparita. Nadie viene a mí, dice el Señor Jesucristo, a menos que el Padre lo traiga. Ese es el llamado de Dios. El Padre nos llama de una manera eficaz, interna, donde la persona y nosotros cuando recibimos ese llamado no podemos negarnos a ese llamado. Nos llama, nos da nueva vida, como dice el capítulo 2, versículo 5 de Efesios, y por supuesto eso nos impulsa a creer. Nadie puede creer con fe genuina al Evangelio en su condición normal, en su condición natural, carnal. No puede. El hombre en la carne no puede complacer a Dios, no puede hacer cosas que traigan honra a Dios, no puede. Hemos visto eso. Entonces, simplemente les recuerdo lo que Pablo dice allá en el 1 Corintios 1, hablando del llamado de Dios a los creyentes, comenzando con el versículo 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Noten que la sabiduría humana no va a llevar a salvación de nadie. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los ¿quién? Qué interesante que no dice los cristianos, sino que nos llama más para los llamados, los que han sido eficazmente llamados y transferidos del reino de las tinieblas y muerte al reino de Cristo Jesús, los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo continúa diciendo en ese pasaje, versículo 26, mirad pues, hermanos, vuestro llamado. Ahora Pablo les invita a contemplar el llamamiento de Dios en sus vidas. ¿Qué pasó? Bueno, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, esto no es lo que causa que Dios ponga atención en estas personas, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de, este es el propósito y meta, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 30 dice, mas de Él, o por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. No fue por vosotros. Vosotros sois los llamados, los que han sido escogidos por Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ese es un gran pasaje en el cual debemos meditar muy a menudo. Pensemos, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si estamos en Cristo Jesús, es por Él. Es de Él. Ninguna atribución de virtud o algo en nosotros, es de Él. Es de Él. Bueno, Henry, pero uno tiene que portarse bien. Claro que sí. Pero miren a quién está escribiendo Pablo.
a los creyentes más carnales en todo el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto. La iglesia que tenía más divisiones. La iglesia que en muchos sentidos no estaba demostrando lo que deben ser. Y sin embargo, Pablo les recuerda, piensen en vuestra vocación, vuestro llamamiento. Fuisteis escogidos de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Y obviamente el Señor no escogió a los corintios porque eran mejores que otros. Definitivamente no. No nos escogió a nosotros porque somos mejores que otros. Definitivamente no. Sino que de Él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual fue hecho a nosotros, dice Pablo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, ese es el llamado de Dios en la vida de aquellos que Él salva. Los santos. Ya somos parte de ese grupo de santos escogidos de Dios. Estamos ahora en Cristo. Esa es nuestra nueva identidad. Y porque eso es cierto, capítulo 4 de Efesios, versículo 1, dice Pablo, andad como es digno de eso. Andad como es digno de eso. ¿Cómo es que vivimos dignamente de ese glorioso llamado? Bueno, la respuesta la encontramos en los versículos 2 a 3 de este capítulo 4. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Me llamó la atención eso hoy, por alguna razón. Soportándoos. Se ríen porque a veces uno tiene que soportar a otros hermanitos. Y otros hermanitos nos tienen que soportar a nosotros con mucha paciencia. Porque nadie es perfecto. Todos tenemos arrugas. Literal y en el espíritu. Soportándoos con paciencia. Estaremos hablando de eso, pero solamente subrayando eso hoy porque me llamó la atención. Con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo es que caminamos dignamente? La característica y acción principal en estos tres versículos es el versículo 3, una vez más. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El mandamiento que conlleva acción a guardar, preservar la unidad del espíritu. Las características mencionadas en el versículo 2 acompañan a este mandamiento principal de mantener la unidad. O sea, que es imposible mantener la unidad del espíritu sin humildad, sin mansedumbre, sin paciencia, soportándonos unos a otros en amor. La unidad del espíritu es el énfasis principal en toda esta sección de la epístola, del capítulo 4 hasta el versículo 16, si ustedes pueden notar. Noten la palabra unidad, en los versículos del 4 al 6. 7 veces en 2 versículos Pablo utiliza esa expresión. Una unidad, unidad. La marca principal del llamamiento cristiano es guardar o preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, veamos este versículo 3. Un poquito más en detalle. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. La palabra solícitos, que así dice Valera también, Reina Valera, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Es la palabra espaudazo en griego, que quiere decir trabajar diligentemente, con prontitud. La idea es de no dejarse estar, no dejar pasar el tiempo, sino hacerlo ya. La idea es de urgencia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 2 Timoteo 2:15, que es un pasaje que conocemos muy bien. Procura con diligencia, con toda solicitud, es la misma idea. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien, que traza con precisión la palabra de verdad. Aquí en Efesios 4:3, la palabra guardar es la palabra tereo en griego, que quiere decir proteger, preservar. Y noten que es un mandamiento, no es algo que si nos cae bien o nos cae mal, no, es un mandamiento.
Esto es lo que debemos hacer y lo debemos hacer con toda diligencia, guardar, proteger la doctrina, proteger la unidad. La pregunta que obviamente nos debemos hacer, ¿a qué unidad se refiere el apóstol Pablo? Es obvio que la unidad no es un sentido de amistad o camaradería que uno siente siendo miembro de un club. En Argentina yo era hincha de River Plate. Okay, yo me sentía unido a otros que eran hinchas de River. Tristemente acá hay 2 o 3 nada más argentinos. Tengo un ejemplo acá de un hincha de Boca que eso es como decir que uno ama a Barcelona y Barcelona y el Real Madrid, sería el equivalente. Uno se siente bien con hinchas del mismo equipo, pero de eso no está hablando, nos sentimos unidos. Pablo no habla nada de eso. No es una unidad exterior, nebulosa. Muchos hablan, por ejemplo, hoy de la unidad ecuménica, se ha hablado por ya varios años, donde todos los que se llaman cristianos debemos estar unidos, nos dicen. Independientemente de que sean católicos o griego ortodoxos o que sean la iglesia, qué sé yo, con tal de que tengan el rótulo cristiano, está bien. Y algunos van hasta el extremo de decir, bueno, o simplemente crean en Dios. Debemos sentir esa unidad juntos porque estamos en el mismo bando. No. Muy claro que la epístola de Pablo o Pablo en este concepto no es lo que él tiene en mente para nada. Para nada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en primer lugar, el contexto de la carta. Es evidente que la unidad que Pablo, a la cual él se refiere, tiene un fundamento en lo que él ha estado enseñando en los capítulos 1, 2 y 3. El énfasis ha sido doctrinal. Pablo ha enseñado lo que significa ser santo y cómo llegamos a ser santos. Pablo está hablando de esta unidad vital entre los que son santos, los hijos de Dios, la iglesia, perdón, la iglesia de Cristo. Esta es la unidad en la iglesia cristiana que resulta de una base doctrinal. ¿Se acuerdan el capítulo 2 de Hechos cuando comienza la iglesia de Cristo? La iglesia cristiana, el Espíritu Santo los bautiza, todos comienzan a demostrar que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos, están unidos. ¿Y a qué se dedicaban esos primeros 3.000 cristianos? A la doctrina de los apóstoles. Lo primero que se menciona en el capítulo 2, versículo 42. O sea, la unidad que nosotros los cristianos debemos desear, por lo cual combatimos y solícitamente buscamos, es la unidad, entre otras, doctrinal. La unidad doctrinal. No puede existir unidad cristiana si no nos basamos en lo que la Escritura dice. No hay unidad con otros que se llaman cristianos, pero no creen lo fundamental de la Escritura. No hay unidad. Niegan con su profesión lo que el Nuevo Testamento enfatiza. El apóstol Juan declara en su segunda epístola, lo vimos, todo esto no lo vimos. Segunda epístola. Iba a decir el capítulo 1, pero no hay capítulos, es una sola epístola, una unidad. Versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene eso. Versículo 9. No tiene a Dios. O sea, que nadie puede llegar a Dios por otros caminos. El único camino es Cristo. Fe en Cristo. Nadie viene al Padre, dice Jesucristo, sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan dice, si alguien no permanece en la doctrina de Cristo, la doctrina que ha sido dada a los creyentes una vez y para siempre, Judas, versículo 3, la doctrina apostólica, no tiene a Dios. No importa lo que diga, no importa lo que piense,
Los mormones niegan a Cristo, el Cristo revelado. No podemos tener comunión con ellos. Los testigos de Jehová lo mismo. Y muchas personas que se declaran cristianas no podemos tener comunión con ellos porque niegan con lo que creen, lo que el Nuevo Testamento enfatiza. Dice Juan, el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Por eso podemos confiar en alguien que proclama a Cristo, es fiel a Cristo, enseña a Cristo. Con esos podemos tener comunión, dice el apóstol Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, la enseñanza apostólica, la enseñanza de Cristo, no la recibáis en casa. Y el contexto ahí es de los creyentes hospedaban a predicadores itinerantes. Pero si alguien viene y no tiene la doctrina de Cristo, no la recibáis en casa, ni le saludéis. Hasta eso. Pues el que le saluda participa en sus malas obras. O sea, nuestra unidad debe ser preservada. Y parte de esa unidad es unidad doctrinal. Debemos abrazar a los que enseñan el Evangelio de Cristo y rechazar a aquellos que enseñan otra cosa. Y no tener comunión con ellos. Ahora, eso no quiere decir que tú no vas a hablar con un testigo de Jehová y compartirle el Evangelio, si quieres. Pero no los vas a abrazar ni dar la bienvenida. No los dejen pasar a casa, entre paréntesis, cuando vienen ahí todos con sus mochilitas y sus libritos y sus atalayas. No los dejen pasar. Pongan ahí la verdad, pongan el Evangelio, les expresan quiénes son ustedes y qué es lo que ellos creen. Si no podemos hablar de Cristo y lo que la Biblia dice acerca de Cristo, se acabó nuestra charla. Yo creo que hasta le dije a un par de ellos que ustedes van en camino al infierno. ¡Oh! ¿Cómo dices eso, Henry? ¿A dónde van? Al infierno, directos, porque están enseñando otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. La unidad aquí referida entonces tiene que ver con unidad doctrinal, pero hay más. En segundo lugar, la unidad del versículo 3, específicamente le llama a Pablo la unidad del Espíritu. O sea que la unidad a la cual se refiere Pablo es la unidad del Espíritu Santo. En el contexto inmediato observamos que este es el Espíritu Santo, un cuerpo y un espíritu, versículo 4. La unidad aquí referida es la unidad que solo el Espíritu de Dios crea y produce. Y definitivamente no tenemos la unidad espiritual con personas que no predican el Evangelio de Cristo. Son emisarios del diablo, por eso se van al infierno. No somos llamados a crear o producir unidad, sino a guardar, noten eso, a preservar la unidad que ya existe entre aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la unidad espiritual de la iglesia entre todos los que pertenecen a Dios. Ya ha sido creada por el Espíritu de Dios. Todos nosotros, los creyentes, independientemente si venimos de esta iglesia o de otras congregaciones, si somos creyentes verdaderamente hijos de Dios, tenemos esa unidad espiritual. Ya ha sido creada esa unidad, es de Dios, por su Espíritu. Noten en 1 Corintios 12, versículo 13, lo que Pablo dice acerca de ese bautismo, cómo comenzó. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, hablando de la iglesia, ya sea judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los hijos de Dios tienen el mismo espíritu. Y noten el versículo 20 de 1 Corintios 12. Pero ahora son muchos los miembros del cuerpo, de la iglesia, pero el cuerpo es uno. O sea, la iglesia es uno, por el Espíritu. Y lo que vemos es que no es una unidad mecánica creada por un esfuerzo humano, de unirnos a otros bajo una bandera cristiana, etc. No es una unidad ecuménica a la cual me referí, no es una unidad externa, no es una unidad artificial, sino que es una unidad orgánica, tiene vida.
es espiritual, producida por el mismo Espíritu de Dios. La unidad de la iglesia en Cristo no viene de afuera. No puede ser creada por ningún grupo eclesiástico. Cuando nos dicen que debemos estar unidas a todos aquellos que tienen la nomenclatura cristiana, eso no es unidad. Pablo está hablando de una unidad interna que Dios ha creado entre aquellos que fueron llamados a salvación. La unidad existe solo y exclusivamente entre creyentes en Cristo Jesús, que han sido redimidos, han nacido de nuevo y el Espíritu Santo reside en ellos. Con ellos tenemos unidad. Tenemos una vida juntos con ellos por el Espíritu Santo que reside en ambos. Aquí Pablo en el capítulo 2 de esta epístola hace una ilustración de los judíos y gentiles que vinieron a Cristo. Noten que el Nuevo Testamento ya no nos habla de judíos y gentiles, creyentes judíos y gentiles. Ya somos todos uno. Por eso aquellas congregaciones judías que se separan y son, ¿cómo se llaman? Mesiánicos, y tienen su propia iglesia judía mesiánica, son creyentes, sí, pero esa división no debe existir. Pablo dice aquí en el capítulo 2 de Efesios, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está hablando de los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando de estos efesios que eran paganos gentiles antes, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y naciones gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre. Versículo 15 del capítulo 2 de Efesios. Otra vez volvemos a eso. Dios ha creado esta unidad, haciendo de todos los miembros de la iglesia un cuerpo por medio de su espíritu, sin importar el trasfondo étnico o nacional. Dios creó un hombre, una nueva raza espiritual, en la que no hay distinción. Somos uno en Cristo Jesús. Por medio de Él, dice Pablo, de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo espíritu. Así que ahora somos, dice Pablo, no extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Y somos de la familia de Dios. Nosotros somos aquí en Grace Community Church en español, un testimonio viviente de lo que Pablo está diciendo aquí. Si ustedes pueden ver desde aquí todas las caras, todos los trasfondos, somos de unas etnias distintas, trasfondos sociales distintos, somos muy diversos, pero somos uno. Somos de la familia de Dios, somos una iglesia. Ya no hay distinción. No importa que seas mexicano, que seas uruguayo, que seas paraguayo, que seas de Guatemala. ¿Qué no importa eso? Son tonteras. Esas distinciones son reales, pero digo, no tienen nada que ver con la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, una iglesia, unidos por un mismo espíritu. Así que eso es lindo de mirarnos de esa manera. Cuando nos vemos y nos miramos, digo, no estoy seguro si piensa en esto, es un hijo de Dios. Ah, sí. Entonces, soy uno con Él. Podemos pensar de esa manera y se nos van todos los prejuicios y cosas que uno puede tener. Se van, porque cuando uno considera lo que es la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo que reside en cada uno de nosotros,
es una bofetada al Señor decir, no, yo no me voy a juntar con estos. Esta chusma a mí no. Ya se acabó eso. Se acabó eso. Y sin embargo hay gente que todavía mantiene cierto alejamiento de ciertas personas. Bueno, la Escritura nos enseña que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos con toda solicitud guardar esa unidad? ¿Cómo preservamos la unidad? ¿Cómo observamos esta unidad espiritual en acción? Versículo 2. Cuando me entregan el púlpito 15 minutos antes, que es como me queda largo tiempo para hablar. Así que no se aburran. Manténganse ahí sentaditos, tranquilos. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo es que mantenemos y preservamos esta unidad? Dice Pablo, con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Enfoquemos nuestra atención en lo que nos queda del tiempo hoy en esta palabra humildad, la unidad visible en la iglesia, y lo que distingue o hace que la iglesia se distinga y sea unida es la humildad. ¿Cómo podemos saber si somos humildes? Buena pregunta, ¿no? La humildad es una actitud primordial que incluye a las demás, aunque cada una de ellas tiene un significado distinto. Donde hay humildad va a haber mansedumbre, los creyentes serán pacientes unos con otros, se amarán mutuamente y esto dará como resultado entonces la unidad. Meditemos en algunas consideraciones o conceptos que la Biblia nos enseña acerca de la humildad. Estas son descripciones de la palabra de Dios acerca de la humildad. Realmente es un concepto que nos elude, ¿no es cierto? Queremos ser humildes. Ustedes quieren ser humildes, ¿no? Yo también quiero ser humilde. Pero, ¿cómo saber si realmente somos humildes? Ese es como dice Cantinflas, ahí está el detalle, joven. Ese es el meollo. Si una persona realmente se cree humilde, en ese momento perdió su humildad, porque se cree el tipo, se cree humilde. Y hasta podría escribir un libro, 10 pasos para obtener la humildad y cómo yo la obtuve. Algo así. Tal vez podríamos decir que es una característica que un individuo posee cuando ni siquiera es consciente de esa cualidad. Y gracias a Dios el Señor me ha dado oportunidad en los años de conocer a creyentes que son una evidencia, un ejemplo de lo que es una persona humilde, un hombre humilde, un creyente humilde. Pero en ningún momento estaban haciendo alarde de su humildad, porque no tiene caso. Si uno es humilde, es humilde. Y si comienza a hablar de su humildad, ya la regó ahí, se perdió. La humildad es difícil de obtener y retener, sin embargo, como vamos a ver, es una actitud espiritual clave para conducirnos dignamente en nuestra vida cristiana. Es clave. La Biblia nos dice que Jesús fue humilde. No hubo persona en toda la tierra más humilde que el Señor. Por eso en Filipenses tenemos en el capítulo 2, versículo 5, esta exhortación de Pablo a nosotros. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es la actitud? Aquí viene. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ahí comienza la humillación, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo supremo en toda la Escritura de la humildad. Cristo, el Hijo de Dios, hecho carne, Rey de Reyes, dejó la gloria majestuosa en los cielos para identificarse con la raza humana, nació en un pesebre, se crió en un hogar humilde, vivió una vida austera de predicación y servicio. No, ¿notaron ustedes que no fue dueño de nada? No fue dueño de nada.
en esta tierra y finalmente murió en una cruz siendo sepultado en una tumba que ni siquiera era de él ni de su familia. Eso es humildad encarnada. El mismo Señor Jesús dijo acerca de sí mismo: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Se acuerdan? Mateo 11, 29. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Solo el Señor puede decir esa o exhortarnos de esa manera. Y Pablo dice algo similar, pero dice: seguidme a mí, aprended de mí, así como yo sigo ¿a quién? A Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No solamente el Señor nació, vivió y murió humildemente, sino que estableció el modelo de cómo sus seguidores iban a vivir. Juan, en su primera epístola que leímos, el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, entonces debe andar como él anduvo. Así como Cristo anduvo, es como los cristianos debemos andar. ¿Nos damos cuenta de eso? Es la virtud de la humildad que caracterizó al Señor y que debe caracterizar a cada uno de nosotros que somos sus seguidores. Humildad. Y por supuesto sabemos que la humildad no es natural al ser humano. En la historia del ser humano notamos que eso no es lo que sobresale ni caracteriza al ser humano. Y cuando Pablo está escribiendo aquí a su audiencia en Éfeso, notamos que se encuentra en un contexto greco-romano donde obviamente la humildad no era una virtud. Los romanos y los griegos ni siquiera tenían una palabra para la humildad. Qué interesante. Aún el concepto de humildad para ellos era repulsivo, porque representaba la idea de ser débil, impotente o cobarde. No es así con nosotros. Nos enseña la Biblia que el orgullo fue el primer pecado que hizo que el lucero de la mañana, el ángel más brillante y poderoso de los cielos, fuera echado de ese lugar de privilegio. El orgullo fue el primer pecado. Se menciona en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. Por ejemplo, en Ezequiel 28 leemos en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Noten que el diablo fue creado, es una criatura, por eso no tiene poder absoluto, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. El pecado original de Adán y Eva también fue el orgullo, porque confiaron en ellos en lugar de confiar en Dios. El diablo 5 veces dijo: seré como el Todopoderoso. Su orgullo le infectó. La Biblia enseña entonces que el orgullo, Satanás dijo eso y fue echado. El orgullo, nos enseña en la Escritura, es la antesala de la caída. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Noten que Dios odia el corazón soberbio. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Van juntos. Dios no tolera la arrogancia y la altivez en el corazón. Es abominación para el Señor. En Isaías 2:10 leemos esto: métete en la peña y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. El único que va a recibir
gloria y exaltación es el Señor. Pero Dios va a humillar la altivez de los hombres y solo Él recibirá entonces gloria y exaltación. El orgullo y la altivez, la arrogancia será juzgada por Dios porque es el pecado de querer competir con Dios. Es tratar de robar la gloria que solo le pertenece a Dios. Y Dios, como hemos visto, jamás va a compartir su gloria con nadie. Dios es Dios. Isaías confrontó a Israel por su soberbia, Dios humillaría a la nación por su altivez. Dios siempre confronta y humilla al soberbio. Un principio que tenemos en la Escritura, que se expresa en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y por supuesto, la soberbia es el pecado que afecta a toda la raza humana. Juan, ustedes recuerdan, recordando lo que nos dijo primero Juan, y se dirige a nosotros los creyentes, 1 Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y que la vanagloria de la vida, la soberbia, la altivez, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás cayó por su orgullo, Adán y Eva cayeron por su orgullo, todo ser humano cae en pecado por su orgullo, y aún nosotros como cristianos estamos expuestos a este mundo, a sus tentaciones, una de las cuales, nos dice Juan, es la vanagloria de la vida. O sea, que no estamos exentos de ser altivos. Cuidado, cuidado, porque cuando menos nos damos cuenta, esa levadura terrible puede entrar a nuestro corazón y sentirnos altivos por cualquier razón. Y ese es el pecado primero en la raza. En contraste a esto, Dios nos llama a ser humildes. Así que es algo que debemos mantener. Debemos estar alertas a eso. Por eso Juan dice, miren, no améis al mundo, las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, y esta lista, inclusive la vanagloria de la vida, la altivez no es del mundo. Por lo tanto, cuidado. Ahí está la advertencia. Dios nos llama a ser humildes. La humildad es el ingrediente en toda bendición espiritual, así como el orgullo es el ingrediente detrás de todo pecado. Proverbio 15:33 nos dice, la honra precede a la humildad. La honra precede a la humildad. Proverbios 22:4, riquezas y honra y vida son remuneración de la humildad y del temor al Señor. Entonces la humildad trae como resultado la bendición de Dios. Y noten que el Señor nos enseña que uno ni siquiera puede entrar al reino de los cielos sin ser humilde. ¿Recuerdan? Dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que no se creen nada, los que solo saben que están en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ningún soberbio va a entrar en el reino de los cielos, piensen. Ningún altivo va a entrar al reino de los cielos. Llamando a un niño, el Señor Jesús lo pone frente a sus discípulos y a la gente y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Un niño es humilde, no tiene pretensiones. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice Jesús, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los humildes van a poblar el cielo. Ya están ahí. El Señor dice que el reino de los cielos pertenece a aquellos que vienen a Dios con contrición de espíritu. Y el Señor Jesús da la ilustración en el capítulo 18 de Lucas entre el soberbio, el altivo fariseo y el publicano que reveló justamente humildad. Tenemos esa descripción en el capítulo 18 de Lucas.
el fariseo decía, yo doy ofrendas, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba de lejos simplemente golpeándose el pecho. Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es humillarse. Y por esa razón Jesús os digo que este fue a su casa justificado y aquel no. La humildad es el estándar de la salvación. De esa manera ahora nosotros debemos vivir. Así como fuimos salvados al humillarnos, inicialmente dijimos, Señor, yo no soy nada, no pretendo nada, yo vengo a ti, deseo tu salvación, límpiame, perdóname de mis pecados, por favor, Señor, acéptame en Cristo Jesús. Cuando vinimos así, en ese momento nos humillamos. Y el resto de nuestra vida debe ser vivida de esa manera. Señor, no soy nada, no pretendo nada, simplemente quiero vivir delante de ti, reconociendo quién eres tú y reconociendo quién soy yo. Entonces Pablo una vez más, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad. Con toda humildad, no es simplemente partecitas de humildad, con toda humildad. No es humildad a veces y algunas otras veces no. Debemos vivir con toda humildad. Esa palabra humildad, que aquí se traduce humildad, es la composición de 2 términos en griego, uno que es tapinos, otro froneo. Tapinos quiere decir abajo o bajo y froneo quiere decir pensar. Lo que Pablo está diciendo, que nadie tenga un pensamiento y actitud altiva acerca de sí mismo, sino todo lo contrario, que piense de una manera baja. Pensar o juzgar de una manera baja acerca de uno mismo, lo opuesto de ser altivo. Por eso Pablo se dirige en Romanos capítulo 12 a los creyentes, a nosotros, y nos dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí, de lo que debe pensar, sino que piense de sí con cordura o con buen juicio. ¿Cómo estamos pensando de cada uno de nosotros? Yo me hice la pregunta hoy, ¿quién soy? ¿Quién me creo que soy? ¿Qué derecho tengo de creerme algo? Y son preguntas que me hice esta mañana para mí mismo y por supuesto es algo que cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Quién nos creemos que somos? Delante de los hombres hay oportunidad a veces de decir, bueno, yo soy un poquito mejor que este, un poquito mejor que aquel, o no tan bueno como otro. Pero delante de Dios, ¿quiénes somos? Nada, absolutamente nada. Por gracia habéis sido salvados. Sin obras. Y esto, dice Pablo, ni siquiera es de vosotros, es don de Dios. Si tenemos un concepto adecuado, apropiado de lo que somos a la luz delante de Dios, entonces ese, creo yo, es el comienzo de la humildad. Vernos a la luz de lo que lo somos. La humildad bíblica comienza entonces con una evaluación realista de quiénes somos ante nuestro Dios, quien es nuestro hacedor y nuestro redentor. Efesios 4 nos enseña a andar dignamente del llamado de Dios que contribuye a la unidad. Ese llamado de Dios que contribuye a la unidad, comienza con una actitud humilde. Y es la virtud principal. Es lo que dijo Pablo a los creyentes que acabo de leer en el capítulo 12 de Romanos. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, y con esto terminamos, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense de sí con buen juicio. La virtud que continúa a la humildad, o que Pablo subraya después de la humildad, es la mansedumbre, que siempre va junta con la humildad. El Señor Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estaremos hablando de esa virtud el próximo domingo.
Pero vamos a terminar con una palabra de oración hoy. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido estar juntos en este lugar, escudriñar tu palabra, examinarla, pensar y meditar en lo que tú nos enseñas. Señor, gracias porque nos diste tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender. No entenderíamos el Evangelio a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestros corazones para ver y entender la verdad. Señor, pedimos que esto sea real hoy en esta congregación. Que tu Espíritu tenga libertad de obrar en los corazones de cada uno de nosotros aquí. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de escudriñarla, abrirla, examinarla. Y, Señor, ayúdanos humildemente a someternos a lo que tú nos dices. Señor, despídenos con paz, despídenos con bendición a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo, por medio de quien venimos a ti. En su gracia, en su justicia, nos acercamos a ti. Gracias, Padre. Lo pedimos en su nombre. Amén.